Bueno, bienvenidos mis queridos hermanos. Acá estamos con Jonás en la segunda parte del Café Literario para presentarla solamente. Este, con Juan Camilo Tobar, con Sebastián Céspedes y el Rulo, José, de vuelta. Van a dar una segunda charla con respecto al pastor y al pastorado femenino. Y luego van a dar una explicación también sobre la regeneración, glorificación y santificación. Bueno, los dejamos con los que saben. Algunos piensan que es retar. No, es algo más profundo, porque eso sería más bien reprender. Lo traducimos de una palabra griega que es parakaleo. Parakaleo se compone de dos palabritas, ¿no? Unidas, que significa llamar a la intimidad para hacer reconvenir. Entonces, una de las características que tiene que tener hoy el pastor es conocimiento de la verdad, aplicación virtuosa de la misma y la manifestación del amor de Cristo en humildad, insistiendo al hermano a que reconvenga su posición, llamándolo a intimidad. Exhortar es: yo te llamo a intimidad, me siento con vos, hablamos, charlamos, te muestro con las escrituras tu error, tu problema, te acompaño, te animo y te ayudo a salir adelante. Si pecó, el verdadero pastor es el pastor que hace reconvenir al hermano, lo hace entender que estuvo mal y lo ayuda, lo sostiene, le da ánimo. Pero ese ánimo no es un ánimo de, como decía Camilo, está todo bien, te ayudo, sino que es un ánimo que tiene una cobertura de disciplina de parte de Dios. También 1 Timoteo también nos habla acerca de los requisitos del pastor, que ahí dice muy claro. Esto es como decir, a ver, por ejemplo, yo quiero ser astronauta. No puedo ir a la NASA y decirle, bueno, yo quiero ser astronauta. Bueno, hay una serie de requisitos. No, pero yo siento burbujitas en la piel que el Señor me llamó. No, pero necesitarás requisitos. No, pero soñé, tengo burbujitas en la piel. Esto es un llamado que viene de parte de Dios y que es primero para los hombres. Así que ya el pastorado femenino, ya dentro de los requisitos, la palabra dice también de que apto marido de una sola mujer. O sea que el pastorado femenino no existe. Buenísimo, entonces ¿todos los hombres podemos ser pastores? No, tampoco. No todos los hombres son pastores, sino los llamados y los elegidos. Y ellos van a tener ciertas características como algo natural, como algo vivencial, no codicioso, no dado al vino, apto para enseñar. Muchas personas dicen, bueno, yo leo un par de versículos bíblicos y, por ejemplo, Gigi Ávila al mes que se convirtió ya estaba enseñando y predicando. ¿Qué podés enseñar con un mes de convertido? Entonces así andan muchas personas y nos encontramos con el mismo problema de la iglesia sana. Es decir, ¿cómo hago para encontrar una iglesia sana cuando el principal herejía es el pastor? Entonces hay una serie de requisitos que lo tenemos que tomar a rajatabla. Después también que el pastor es el que pasta, el que le da alimento a las ovejas, pero el alimento tiene que ver con la palabra. La palabra viva tiene el poder para guiar, para convertir, para cambiar. Entonces, si el pastor se dedicara a estudiar las escrituras, a estar apto para enseñar, a preparar los sermones, a enseñar la palabra, no va a tener tiempo de meterse en la vida privada de nadie, que para muchos eso es el pastor, alguien que sabe la vida de todo y los tiene que andar corrigiendo como si fueran hijos. No. Las ovejas se tienen que sujetar a la palabra escrita de una manera voluntaria, no es un dictador. Y el pastor no tiene por qué andar, si bien tiene que saber la realidad espiritual pero muchos pastores se han convertido en detectives, que a dónde va, que dónde viene, que si van de vacaciones, que si le tienen que pedir permiso y todo, y eso son las sectas. Entonces, bueno, el pastor tiene ciertos requisitos y lo pueden ver en 1 Timoteo capítulo número 3, que son muy claros, y empezar a ver si el pastor que tienen esas características. Hermanos, si yo no tengo las características para ir a la NASA y para ir de astronauta, no puedo ser un astronauta, funciona así. Y con esto también, porque es muy simple la palabra. 1 Timoteo, ahí pueden encontrar todos los requisitos del pastor y toda la conducta que debe tener. ¿Cómo le subimos la hora a Javi? Me la está complicando, ¿no? Así que no nos vamos a ir nada, terminamos acá. Nos vamos. No hay un corte de luz para el mundo. Hablando de lo que hablaba Sebastián, vamos a hablar un poquito más. Hay que entender también que las personas tienen que saber que el pastor tiene ciertos límites. Porque, a ver, si bien la Biblia dice someteos a vuestros pastores, pero también dice que las mujeres casadas estén sujetas a su marido. O sea, el pastor no puede mandar sobre el hogar de una persona, porque no, para eso tiene su pareja. Para eso tiene su pareja. Dentro de la iglesia es una cosa, fuera de la iglesia es otra. Hablando del pastorado femenino y todo eso, también podríamos aclarar
que esto no es por menospreciar ni subestimar a la mujer ni nada de eso, no significa que no tenga por ahí, no están diciendo que no tenga la inteligencia, la capacidad, que no sepa cómo hacerlo. Quizás sí tenga la inteligencia, tenga la capacidad, quizás sí sepa cómo hacerlo, simplemente se trata de que no está dentro de sus responsabilidades, que no le corresponde, por lo tanto no es su obligación. O sea, si yo hubiera sido nacido mujer, estuviera todo contento, hubiera estado muy contento, les la garantizo, porque no es mi obligación. Entonces, no me corresponde. Es como que, y el hecho de que sepamos hacer algo no quiere decir que nos hagas aptos. Es como, por ejemplo, ahora voy a tener familia, no de vuelta, y el hecho de que yo le cambie el pañal a un bebé, le prepare la mamadera, no significa que yo me haga una mujer o me convierta en una ama de casa o madre. No significa el hecho de que alguien sepa hacer algo que ya puedes tener ese oficio, ¿verdad? Pero entonces, si la mujer no puede ser pastora, ¿cuál es su rol, su oficio dentro de la iglesia? Esa es la pregunta que me gustaría, si podrían decir ustedes. Bueno, está bien, listo, acepto, no puedo ser pastora. Entonces, ¿qué puedo hacer yo dentro de la iglesia? ¿Pastor? Bueno, la mujer puede hacer muchas cosas dentro de la iglesia, reconociendo sí su rol natural con el que Dios la creó, ¿no? Porque Dios a nosotros nos ha creado con roles naturales, y sobre todo el pastorado es una autoridad, ¿no? El pastorado es una posición de autoridad, y por más de que la mujer esté capacitada y pueda hacerlo, no es el orden de Dios. Sería como que, yo pongo este ejemplo siempre, sería como que un hijo, hay un matrimonio y tienen un hijo de 12 años, 9 años, y el chico es súper inteligente, son esos chicos que maduran rapidísimo y que tienen uno puede sentarse a conversar con ellos como si fuera un adulto. Sin embargo, él no puede tener las riendas de la casa. ¿Está incapacitado? No. ¿Tiene todas las capacidades? Sí. Incluso sobresale entre todos los chicos de su género, sí, pero no está puesto para gobernar una casa. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la mujer, ¿no? Son sometimientos naturales. Así como nosotros nos sometemos a una persona sabia de manera natural, no es que tampoco nos sometemos obligados o porque nos ponen una escopeta en la cabeza, sino que nos sometemos. Uno ve a alguien que es sabio, por ejemplo en mecánica, qué sé yo, y uno va y le pregunta, mira, ¿cómo hago con mi auto y esto? Y se somete porque es sabio. Entonces el sometimiento siempre tiene que ser voluntario, y porque realmente pues hay una autoridad. Entonces, en ese sentido, entendemos cuál es el rol del hombre, y el rol de la mujer sí tiene que ver más con el cuidado, tiene que ver más con la administración. Me parece que Proverbios 31 es una excelente descripción de la mujer virtuosa, y que las mujeres por naturaleza tienen esa inclinación, ¿no? A nivel natural, social e incluso antropológico, la mujer tiene esa inclinación hacia el cuidado, hacia, en el caso de la mujer virtuosa, ¿no? Que administraba ciertas cosas. Yo creo que todo eso lo puede hacer la mujer dentro de la congregación, ¿no? Incluso tengo esta postura que, bueno, pueden algunos estar de acuerdo o no, pero creo que la mujer puede, no en cultos oficiales, no en cultos, vamos a decir, en términos cúlticos, ¿no? De adoración, domingo, Santa Cena. Eso lo vemos reservado para los hombres en la Biblia. Puede gustarnos o no puede gustarnos, pero eso es lo que vemos ahí. Sin embargo, en otros espacios, creo que la mujer puede llegar a dejar enseñanza, ¿no? Esa es mi postura, entendiendo que, claro, en términos, como dije, cúlticos, pues la mujer no tendría esta autoridad. Entonces, de ahí para abajo, puede hacer todas esas cosas. Bien, antes que continúe, continúe. El pastor hablaba acerca del sometimiento, y la Biblia dice que la mujer se someta, pero no dice que el hombre someta a la mujer. Está hablando de que tiene que nacer de la mujer, hablado voluntariamente. No está diciendo, bueno, no, la Biblia dice yo te tengo que vos te tenés que someter y me tenés que obedecer y me tenés que hacer caso. No, tiene que nacer, y eso también tiene que entender la mujer,
que eso no lo hace inferior al hombre. O sea, Jesús se sometía voluntariamente al Padre y no era inferior al Padre. Claro. Es un mandato para la mujer, no es un mandato para el hombre. O sea, Dios le dice a la mujer, sométete a tu marido. No, como dijiste, no le dice al hombre, sométala. Claro. Al hombre le dice, ámala. Claro. Entonces, creo que ahí radica pues una diferencia importantísima, ¿no? Porque cuando la mujer ve que el mandamiento viene de Dios, sella con el Señor y eso es lo que tiene que hacer ella. No dice que es el hombre el que tiene que someterla como dice el bebé. Bueno, yo voy a dar mi opinión y acá puede generar algo de controversia, pero no me puedo callar. ¿Cuál es el rol de la mujer si ella no puede ser pastora? Voy a 1 Timoteo, Señor, por favor, dame habilidad para esto, se lo ruego, picante es eso. Pero bueno, quiero compartirlo, de verdad. Esto me parece un punto para mí fundamental, y aunque algunos pueden estar más en acuerdo u otros más en desacuerdo conmigo, tal vez juntos podamos llegar a un buen puerto. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, vamos a empezar. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y comienza ahora una instrucción especial para la mujer. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación como de ella. Este es el pasaje en cuestión que nos enseña de manera directa que la mujer no puede ejercer la enseñanza sobre el hombre. Pero no es cualquier enseñanza. Pablo era judío de judíos. Había estudiado con uno de los grandes judíos de su tiempo, llamado Gamaliel el Viejo. ¿Sí? Tan grande era que a los 12 años, en su bar mitzvah, él tenía que haber memorizado la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de memoria. Ese era el judío que estaba escribiendo esto. Lo que él está ordenando claramente es que no puede existir el rabinato de la mujer. O sea, no puede ser maestra. Cuando habla de callarse en la congregación, habla de proferir enseñanza, no de no hablar. Ahora, el punto álgido para mí no es ahí. El punto es por qué hace esta diferenciación. Algunos van a decir, no, es una cuestión teológica, porque en la ciudad estaba tal templo y sucedía tal y cual. Pero en realidad, Pablo deja muy claro el asunto. Es un argumento teológico, no cultural. Él dice que primero es porque Adán fue creado primero y luego la mujer. Y luego introduce un concepto extremadamente importante. El hombre no fue engañado, sino la mujer. Entonces, vemos que, voy a decir ontológico, pero vemos que la forma de ser de la mujer, téngame paciencia, tiende a caer en engaños de parte del enemigo. ¿Se acuerdan en el Edén? Génesis capítulo 3, pecamos los dos, la mujer y el hombre. Pero la mujer fue engañada por Satanás, el hombre no. El hombre cayó por seducción. Por tanto, Dios le dice a la mujer: te relevo de tu puesto de enseñanza y de autoridad y coloco al hombre, puesto que así como has caído serás, entonces serás susceptible al engaño del enemigo. Si nosotros tenemos que colocar a personas idóneas para enseñar y la mujer es susceptible al engaño, la mujer se descalifica para enseñar. De la misma manera hay descalificaciones para el hombre. Ahora el versículo 15 dice: pero se salvará engendrando hijos. Pero Rulo, ¿no es que la salvación es por gracia a través de la fe? Claro, porque salvar ahí no es un contexto salvífico soteriológico, o sea, no es la salvación del alma, sino del ministerio. O sea, ¿cómo salva ella su obrar si ahora no puede enseñar? Y esto es para mí tan importante que me cuesta expresarlo sin nervios. ¿Sabes cómo salva su ministerio? Con lo más importante que hay para mí en la iglesia: los niños. Enseñándole
y cuidando a los niños, engendrando hijos. Así como la mujer, y con esto concluyo, y va a ser controversial, así como la mujer no le es permitido enseñar porque fue engañada, no le es permitido al hombre estar con los niños porque fue seducido y puede caer, y lo hemos visto en la historia. De la misma manera yo, en mi caso, mi opinión es esta. Acá no es tanto el punto si la mujer puede enseñar o no, sino qué es lo que debe hacer. Y déjenme finalizar diciendo también, en la Biblia tenemos expresa enseñanza acerca de formar a los niños, pero la predicación positiva no está. Entonces, si yo tengo que elegir qué es lo más importante en una congregación, si es la predicación expositiva de los domingos o la enseñanza de los niños, discúlpenme, pero los apóstoles a mí me enseñaron que los niños son más importantes que la predicación expositiva. O sea que el trabajo de la mujer hoy es más importante que el trabajo de cualquier predicador en una predicación expositiva. Tal es así que en el mismo libro, en el capítulo 5, el versículo 2, Pablo le explica a Timoteo, quien era pastor, y le dice: a las ancianas tratarlas como a madres, porque entre nosotros, y en muchas congregaciones se han olvidado, están las ancianas, que son esas mujeres crecidas en años en el Señor, que enseñan e instruyen a otros. Entonces, lejos nosotros de considerar a la mujer en un lugar menor, tienen tan alta estima en la iglesia que deben encargarse de lo más frágil, lo más débil y aquello a que los hombres pueden ser susceptibles acá. Y son los niños. De ustedes depende. Bueno, muchas mujeres también podrán decir, no puedo ser pastora, entonces no voy a predicar. No, todo lo contrario, no están enseñando eso. Lo que sí es que deben predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que significa? No pueden ser pastora. Ahora, sí que tienen la obligación de enseñar y predicar el evangelio. Eso es una obligación. ¿Por qué? Porque una cosa tiene que ver con el contexto de la iglesia local y otra cosa tiene que ver con su vida cotidiana. En el contexto en el que les toca vivir, ahí tiene que aplicar todo. Ser prudente, ser decorosa, enseñar a las mujeres a qué? A ser prudentes, a ser castas. ¿Qué significaría? Cuando vemos que una mujer es ejemplo de la mujer virtuosa. El testimonio, el ejemplo de ser una mujer anciana. Anciana tiene que ver con madurez espiritual. Muchas veces pensamos que decimos, anciano tiene que ser viejo. No, hay viejos que no son sabios. Tiene que ver con una madurez espiritual. Entonces, la enseñanza del Evangelio en el mundo, miles de personas, millones de personas necesitan la palabra de salvación. Obviamente, no va a decir, no, la persona se está muriendo, pero no le voy a predicar porque yo no soy pastora. No, tenés la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que no podés es pastorear en la iglesia. Entonces, pero es ahí donde se distorsionan las cosas y las mujeres, ¿qué es lo que quieren? El pastorado, porque van a estar luchando con Génesis 3:16. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál es el deseo de la mujer? Gobernar, dominar al hombre. Siempre va a ser ese el deseo. Entonces, pero tu deseo será para tu marido. Entonces, ahí está hablando de que por eso no puede estar por sobre el marido o ser cabeza. Hoy es lo más normal del mundo. Hoy vemos las pastoras que, por ejemplo, ese versículo que lo que dijo Rulo, yo le podría decir, no, Rulo, eso es lo que vos pensás está mal. No, leyó un versículo. No, acá no hay nada loco. Y en base a eso podríamos decir, no, pero eso no significa que la mujer no puede ser pastora. A ver, ¿y qué significa? Que la mujer sí puede ser pastora. Y ya nos damos cuenta que los argumentos teológicos quedan por el piso. Pero bueno, la mujer sí tiene que enseñar, tiene que conocer la palabra, tiene que ser una mujer experta también en la palabra para hacer luz en el contexto que le toca vivir. Así que no es que, si no soy pastora, no puedo hacer nada. No. Acá tiene que, el cuerpo de Cristo necesita mucho de las mujeres. Bien, bueno, yo creo que está pidiendo las dos cosas, una cosa que le cuesta a la mujer y una cosa que le cuesta al hombre. Vean que es al hombre quien le dice amar a vuestra mujer, y es a la mujer a la mujer que le dice sométase, no es viceversa. Entonces está diciendo que es lo que más le cuesta a la mujer es someterse, y lo que más le cuesta al hombre es amar a la persona. Entonces está diciendo, mirá, eso es lo que te está costando, lo que te cuesta a vos, a la mujer, y lo que te cuesta al hombre. Me gustaría si pudieran explicar qué es la regeneración, la santificación y la glorificación. Esas tres etapas. La regeneración, santificación y glorificación. 3 etapas
en las cuales Dios lleva a cabo la salvación de una persona. La regeneración, sabemos, ¿no? Juan capítulo 3, es el nuevo nacimiento, es Dios engendrando un nuevo ser. También lo podemos entender como un regénesis, regeneración, un reinicio, un volver al principio, ¿no? En términos científicos creo que hay una palabra que lo define muy bien y es una renaturalización. Eso es la regeneración, que empezamos a participar, según lo que nos dice el apóstol Pedro en su tercera epístola, comenzamos a participar de la naturaleza de Dios, y eso hace que nuestra naturaleza sea impactada, afectada. Y tenemos que poner el ejemplo que siempre pusieron los reformadores acerca de el cambio de naturaleza. Y se pone por lo general con animales, ¿no? Yo puedo tener aquí un buitre y el buitre ¿qué come? Carroña, perro muerto, definitivamente. Bueno, y tenemos a un buey que come hierba. El buitre, cuando le ponemos a elegir su alimento, él por su naturaleza va a elegir la carroña, va a desear la carroña, va a amar la carroña, va a deleitarse en la carroña, la va a elegir libremente. No es que le ponemos una escopeta al buitre y le decimos elige el perro muerto, no, él lo elige libremente. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a su naturaleza. Pero si nosotros tomáramos ese buitre, supongamos que hay un genetista, esos que manipulan el ADN y qué sé yo qué, y que se pudiese, y agarra el genetista y le pone una genética diferente al buitre, ya no va a tener más una genética de carroñero, sino que va a pasar a ser un herbívoro. Y de repente lo ponen a elegir al buitre y le dicen, bueno, ¿qué quieres? Aquí, mira, tenemos un perro muerto y tenemos una ensalada, o tenemos eso que comen los caballos, ¿cómo se llama? Alfalfa. Y un bulto de alfalfa. Y el buitre dice, hoy te van de comer alfalfa. ¡Wow! Bueno, eso es una renaturalización, ¿no? Cambiaron sus deseos, cambiaron sus afectos, cambiaron sus intereses, cambiaron sus motivaciones, cambió su deleite. La comida es un deleite, ¿no? Entonces, ¿y por qué cambió todo eso? ¿Y por qué se está comportando diferente? Porque fue renaturalizado, nació de nuevo. Eso significa regeneración, o como dije, regénesis. Y es lo único, el único medio por el cual podemos llegar a alcanzar la salvación. Porque Dios no nos está salvando solamente de un juicio futuro por allá en 1.000 millones de años. No, Dios hoy nos está salvando de nuestra naturaleza. Hoy nos está salvando de nuestra maldad, de la maldad propia de la naturaleza que tiene el ser humano por causa de la caída, por causa de la introducción del pecado a nuestra naturaleza. Entonces, eso es regeneración. Regeneración es salvación, regeneración es nuevo nacimiento, regeneración es renaturalización. Y en términos del Antiguo Testamento, circuncisión de corazón, porque en el Antiguo Testamento también eran regenerados, pero se usaba el término teológico de circuncisión de corazón. Una vez que impacta la naturaleza de Dios en mi vida y soy renaturalizado, no es que se muere completamente mi naturaleza vieja, entra un proceso de santificación, donde la nueva naturaleza de manera progresiva va disipando mi vieja naturaleza, ¿no? Esto es por una obra de gracia de Dios, ¿no? Entonces, vuelvo y tomo el ejemplo del buitre. Se le pone la naturaleza de buey, y esa naturaleza de buey va disolviendo la naturaleza de buitre de manera progresiva, de manera paulatina, hacia adelante, hasta que la naturaleza de buey domina toda la naturaleza de buitre y ya no hay buitre por ningún lado, sino ya hay otra naturaleza. Cuando se llega a la meta, esa es la glorificación. Regeneración, renaturalización, y luego entra el proceso de limpieza de la naturaleza que fue vencida, que fue quebrada, hasta llegar a la perfección, que es la glorificación. Yo quiero ir a conversar
acerca de, podríamos seguir hablando de los tres, pero hay uno que por ahí no sé si lo hablamos mucho, que es la glorificación. ¿Puedo aportar algo? Mira, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 35 en adelante dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es la resurrección, no? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Él pone una analogía, ¿no? Él dice que cuando uno muere, cuando nosotros muramos, somos como el grano que es enterrado. Muere nuestro cuerpo y va a venir otro. Así como el grano de trigo muere en la tierra y de él sale un nuevo cuerpo, que es la planta, así será. Continúa y dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Él continúa hablando hasta que llega al versículo 42 y dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amados hermanos, cuando hablamos hoy acerca de que en Romanos capítulo 8 decía que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cúlmine de ese proceso es la resurrección. Cuando seamos transformados también, no solamente en nuestro mente, deseo, espíritu, sino también en nuestro cuerpo, y seremos semejantes a Él, sin pecado y con toda justicia. Esa es la glorificación. Él va a terminar diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces la glorificación es Dios entregándonos un nuevo cuerpo, que es un cuerpo celestial, que no peca y no muere. Bueno, yo rápidamente, con esto del cambio de la naturaleza, lo que estaba hablando Camilo, de que cuando recibimos el Espíritu Santo habitan dos naturalezas en nosotros. Lo que decíamos de que estábamos tirados al pecado, como igual que el ave de carroña, que va siempre hacia lo malo, no hay una opción de elegir a Dios, pero ya con el Espíritu Santo, ya cuando cambia nuestra naturaleza, ya tenemos la opción de poder ir por otro camino. Y esa es la diferencia cuando una persona es regenerada. Después uno empieza a pasar el proceso de santificación. Lo que es justificación es que somos salvos, Cristo nos salvó, justos por fe, ya estamos justificados, perfecto. No tuvimos que hacer nada. A partir de ahora sí tenemos que hacer. Y ahí empieza el proceso de santificación, pero acá viene el conflicto del creyente, del cristiano. Acá es donde vemos que las dos naturalezas empiezan a chocar. Donde mi carne, mi naturaleza caída, me sigue pidiendo el pecado, y donde yo todavía por ahí soy nuevo y estoy queriendo caminar y espiritualmente no estoy fuerte, y ahí vamos a empezar a pasar todo tipo de crisis. Pero esto pasa con el verdadero creyente, que sufre, que llora, no es que no peca, puede tropezar, puede caer, pero va a llorar, se va a lamentar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo contricta. Entonces, este tipo de creyentes van a tener una lucha interior peleando para agradar a Dios. Y en ese contexto también va a ir glorificando a Dios. Muchas veces decimos, vamos a darle la gloria a Dios. Buenísimo. ¿Cómo hacemos? ¿Repetimos gloria a Dios hasta el cansancio? No, no funciona así. Cuando una persona empieza a mortificar el pecado, cuando una persona empieza a caminar en santidad, a crecer espiritualmente, ahí ya se empieza a glorificar. En una persona que ya empieza a cambiar su manera de vivir, cuando empieza, y eso ya es la santificación. Y en ese contexto el cristiano va glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque vamos viendo una persona que se va asemejando ya a Cristo. Y ahí se va glorificando a Dios. Cuando dice, mira este hombre, cómo estaba tirado al pecado, cómo ha cambiado, cómo ha sido regenerado, cómo ha crecido en fe, en espiritualidad, en mansedumbre. Entonces, esa madurez espiritual va a hacer que glorifiquemos a Dios en nuestra vida cotidiana. Y en esto estamos obligados. Los verdaderos creyentes, los falsos creyentes van a venir acá, se van a vestir de blanco, van a llorar, van a hacer toda una serie de rituales religiosos, pero después siguen pecando alegremente. Pero el verdadero Hijo de Dios va a llevar una vida en santidad. Y esto es lo que va a glorificar. Entonces ahí va a estar la diferencia. En un mundo caído, en un mundo hostil, en un mundo con la naturaleza pecaminosa, vamos a ver que ahí empieza a haber luz. Como una persona honrada, una persona que no mira a una mujer que no es su esposa, una mujer que se viste decorosamente y no como las mujeres del mundo, y empiezan a tener características que ya empiezan a glorificar a Dios.